Hoy en SM Noticias, entrega Congreso del Estado, presea Melchor Ocampo. Presentan herramienta para protección y portabilidad de datos personales. Existen garantías para realizar examen de admisión de manera presencial para secundaria, señalan autoridades. Y en la cultura, Secretaría del Estado brinda acompañamiento jurídico para proteger el baile tradicional de los viejitos. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos en SM Noticias, hoy miércoles 30 de junio del 2021. Saludo a usted que nos sintoniza en las diferentes señales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa, agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le tenemos preparado para esta noche. Se presentó en la capital michoacana una herramienta para proteger los datos personales y también hablar de la portabilidad de estos. Aquí los detalles. Ante comisionados presidentes de los Institutos de Acceso a Información y Protección de Datos Personales de los estados de Jalisco, Querétaro, Nuevo León y el Estado de México, este martes se presentó el software especializado en portabilidad de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Michoacán, el SARCOP-MICH, inaugurado por la comisionada presidenta del IMAIP, Reina Lisbeth Ortega Silva. Existen muchas ventajas en este sistema y muchos beneficios también, entre las que fue enfatizar, disminuir los costos de tiempo y dinero en los trámites de carácter personal que se realicen con los titulares, que realicen los titulares de los datos personales en instancias del sector público. También implica una disminución de burocracia y desde luego el combate a la corrupción. Y lo manejo así porque todos sabemos que cuando realizamos trámites administrativos, y no es un tema que yo diga, sino es un tema bien sabido, ahí es donde más implica y surge la corrupción. Con este software, Michoacán está a la vanguardia y se coloca en el segundo estado en desarrollar este tipo de sistemas. Así lo dio a conocer su desarrollador Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México. El desarrollo que tiene Michoacán, más avanzado que SARCOED, porque ustedes desarrollan un sistema complejo descentralizado. No va a haber posibilidad de que se pierdan datos que son de tipo sensible, como los de salud, dado que el sistema que ha desarrollado trae niveles de seguridad de tipo militar. Entonces, ese es el alcance que tendrá precisamente lo que hoy presenta SARCOP-MICH como un desarrollo del órgano garante del Estado de Michoacán. Con el SARCOP-MICH se garantiza y se cuida que la información no se pierda en el ciberespacio y llegue de forma segura a su destino. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y Javier Martínez Cruz, comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, señaló que el desarrollo de esta herramienta dará seguridad en la aportación y traslado de los datos personales de las y los michoacanos. Los va simplemente a facilitar y yo creo que a cumplir con la protección de los datos personales, garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de manera segura para que todos los michoacanos que así lo decidan, sus datos sepan que de manera correcta, tratada y protegida se puedan trasladar. ¿Qué alcance puede llegar a tener a nivel internacional? Hoy en Europa han escuchado ustedes que está el pasaporte de vacunación. Permite que entre los 27 países de la Unión Europea puedan intercambiarse o estar viajando bajo un esquema de libre mercado. El hecho de que tanto Estado de México como Michoacán tengan su sistema tecnológico que les permita, por ejemplo, compartir lo que en México será la cartilla de vacunación digital, va a permitir que en un primer momento tanto los michoacanos como los mexiquenses puedan llegar a otro país y trasladar este tipo de documentos para intercambio de manera segura y poder acceder rápidamente a cualquiera de estos países. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Atiende ya la Secretaría de Educación a las escuelas afectadas por los fenómenos meteorológicos en la entidad.
Luego de las intensas lluvias ocasionadas por el huracán Enrique, se registran afectaciones en 143 escuelas de 30 municipios del estado, principalmente en Lázaro Cárdenas, Aquila, Coahuayana y Arteaga. Así lo informó el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales. De manera extraordinaria hemos instruido ya a las estructuras de la Secretaría de Educación para trabajar en jornadas de limpieza y sanitización de los daños menores, en donde solamente es lodo y no hay mayor problema, pero en las que han sido afectadas por que se han derrumbado bardas o que incluso la infraestructura tuvo algún daño mayor, que son alrededor de 30, que estaremos trabajando en ellas. Vamos a buscar la alternativa de tener una intervención mayor. El funcionario señaló que la dependencia buscará la rehabilitación de estas escuelas antes de que comience el siguiente ciclo escolar y en las que requieran trabajos mayores se buscarán otras alternativas para los estudiantes. Estaremos trabajando en estos días tanto con el instituto como con las mismas instancias de protección civil para revisar las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas en estos municipios, para garantizar al 100% la integridad de las niñas y los niños en estos mismos planteles. El secretario de Educación agregó que se trabaja ya con las instancias correspondientes para reprogramar la obra pública y atender a las escuelas dañadas por las intensas lluvias. Para SM Noticias, Leticia Ruano. Y el encargado de la política educativa de la entidad, Héctor Ayala Morales, señaló que existen las garantías suficientes para realizar los exámenes de admisión a nivel secundaria del 5 al 9 de julio, ya que se aplicarán protocolos de seguridad e higiene estrictos para cuidar la salud de los aspirantes. De hecho, los protocolos están publicados, nuestros comités de salud de estas escuelas son cerca de 85 escuelas que tienen una demanda muy importante, que no podría hacerse el ingreso automático por los cupos que demandan. Estas 26 escuelas secundarias generales, 59 secundarias técnicas, suman 85 escuelas, una demanda compleja, una demanda mayor a las capacidades del cupo de nuestras escuelas, y por lo tanto no queremos hacer un ingreso que genere complicaciones para los maestros, para los directivos, para los padres y madres de familia. Queremos hacerlo así, pero siempre garantizando la salud de todos los aspirantes a ingresar a las secundarias, los padres de familia, nuestros maestros. Y ante las diferentes manifestaciones de normalistas para exigir plazas automáticas, el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales, advirtió que el gobierno no cederá a presiones, ya que la mayoría de estos jóvenes buscan su acceso de manera irregular y fuera de la ley. Eso no va a pasar. Hemos platicado con ellos y se les ha dejado muy en claro que la forma de obtener una plaza es probar que tienes la capacidad para estar frente a grupo, que los padres y madres de familia te pueden confiar a sus hijos y que puedes vivir también de una clave presupuestal, de una plaza que la vas a tener. Y eso es una garantía, el poder tener una plaza vacante definitiva para quienes egresan de las normales públicas, pero también se someten a un procedimiento previsto en la ley de la carrera de las maestras y los maestros. La ley de educación es muy clara, prevé procesos, tiene objetivos y eso solo se van a cumplir en la medida en la que entendamos que se tiene que cumplir la ley en materia educativa. Nosotros lo tenemos muy claro, Erich, queremos decirle a los michoacanos que no vamos a ceder a este tipo de chantajes o presiones y que ya interpusimos las denuncias penales correspondientes porque un maestro un egresado de una normal que tenga antecedentes penales definitivamente no puede ni debe ser contratado en el sistema educativo nacional. Héctor Ayala Morales, secretario de Educación en la entidad, informó que el día de hoy se erogan 780 millones de pesos para el pago a maestros michoacanos. Bien ganada, debo reconocer que la gran mayoría de los maestros y maestras ya requieren incluso un incremento salarial
pero eso sí también es muy importante reconocer que estos pagos, gracias a los esfuerzos de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Finanzas, se han logrado erradicar. Sabemos que hay algunos adeudos todavía pendientes, cerca de 560 millones de pesos del año pasado, pero se ha ido buscando cómo cubrir este déficit, esta situación también complicada, y estamos proyectando que en las próximas semanas se puede ir buscando un mecanismo para seguir garantizando no solo el tema de las quincenas, sino también buscar que quede muy claro el tema del déficit y que se busque alternativas para cubrir estos adeudos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. El Congreso de Michoacán otorgó la presea Melchor Ocampo al licenciado Miguel Estrada Iturbide y al Hospital Dr. Miguel Silva. Rafael Silva nos tiene los detalles. En sesión solemne este 30 de junio, la 74ª Legislatura Estatal impuso post-mortem la presea Melchor Ocampo al licenciado Miguel Estrada Iturbide, un luchador vehemente por la democracia en México y quien amó profundamente a Morelia. En la sesión fue su hijo, Rafael Estrada Sámano, quien con mucho orgullo habló de quien fuera su padre y de los logros de Acción Nacional durante su participación política, logros no solo partidistas, sino aportes a la vida democrática de México y en especial al Colegio de San Nicolás. En el testamento de ese ilustre prócer Melchor Ocampo, a punto de ser ejecutado en Tepeji del Río, estableció un codicilo en su testamento que palabras más, palabras menos dice: lego todos mis libros al Colegio de San Nicolás de Morelia, después de que mis albaceas y Sabás y Iturbide tomen los que gusten. Bueno, Sabás y Iturbide Mejía, constituyente de 1856-1857, e íntimo amigo de Melchor Ocampo, como lo revela el que a punto de ser ejecutado haya añadido ese codicilo a su testamento, pues era antepasado de mi padre. También se entregó la presea Melchor Ocampo al Hospital General Dr. Miguel Silva, y que con todo su personal se ha entregado a la lucha contra la pandemia desde marzo del año pasado. Fue el doctor Raúl Leal Cantú, director del hospital, quien a nombre del personal, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, etcétera, recibió la condecoración y expresó de manera inmediata que la presea entregada, era para todos. A la par, señaló que desde el 11 de marzo de 2020 a la fecha, el Hospital General Dr. Miguel Silva Hospital COVID ha atendido a 4,997 pacientes por esta terrible enfermedad. Desafortunadamente, dijo, 795 fallecieron. También recordó a los galenos que se fueron por la pandemia: Francisco Vargas, Francisco Lunar y Rafael Lachino. 4,997 pacientes, como decía el diputado, casi 5,000, ¿eh? A lo mejor a estas horas ya llegamos a los 5. De los sospechosos, todos ellos, y 3,044 de ellos fueron atendidos en la consulta externa y 1,953 pacientes hospitalizados, muchos de ellos graves. La mayoría masculinos, un 57%, y femeninos, un 42%. Desafortunadamente, sufrimos la pérdida de 795 pacientes y 1,158 de ellos pudieron ser egresados a su domicilio.
Leal Cantú dijo que en el Hospital General Dr. Miguel Silva todos están y siguen comprometidos a dar la lucha contra el COVID-19 y a pesar del panorama adverso, dijo, no se olvidará el juramento hipocrático y el lema hospitalario, comprometidos por la salud y en pro de la patria. En SM Noticias, Rafael Silva. En Michoacán se han aplicado 1.119.748 dosis de vacunas anti-COVID-19, una población de 50 a 59 años de edad. Aquí los detalles. De acuerdo con el reporte epidemiológico publicado por la Secretaría de Salud de Michoacán, de las 5.852 defunciones a causa del COVID-19, 4.975 corresponden a personas mayores de 50 años. A este sector de la población le han sido aplicadas 1.119.748 dosis de vacuna anti-COVID-19 en los diferentes municipios de la entidad, 415.230 a adultos de 50 a 59 años y 704.518 a mayores de 60 años. Para conocer el comportamiento de la enfermedad, el número de casos confirmados, defunciones, ocupación hospitalaria y otros indicadores de la dependencia estatal, tiene a disposición de la población el sitio oficial de la Secretaría de Salud de Michoacán. Asimismo, el número telefónico 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio MichCovid-19, donde encontrará toda la información del padecimiento. Jorge Mora Díaz de León, SM Noticias. Y el enjambre sísmico ubicado en Michoacán fue el tema del reciente café científico de la UNAM. Aquí los detalles. Expertos en vulcanología y geología descartaron que este año nazca un volcán en Michoacán. Aclararon que los microsismos registrados entre mayo y junio de este año son eventos normales que ocurren en todo el país. La posibilidad de que surja un volcán continúa, pero la fecha no podría definirse. Así lo explicó Luis Antonio Domínguez Ramírez, especialista en geociencias. Sí tendrá que ocurrir, pero en este momento, con los datos y con la información que tenemos a la fecha, no podemos dar una fecha en concreto, como lo señalan algunos medios de comunicación, el 2021. Con lo que sabemos hasta el momento, hay poca evidencia de que podría ya estar muy cerca a la superficie. Los datos que tenemos provienen de 2 estaciones sísmicas, posiblemente con una tercera de soporte. En el estado de Michoacán existen 3 estaciones sísmicas. El tema se abordó en el café científico denominado Los Ecos de la Tierra, enjambres sísmicos en Michoacán. Los expertos explicaron que entre mayo y junio se registraron al menos 300 microsismos. De acuerdo con personal de Protección Civil de la región, solo 3 fueron perceptibles. Es que efectivamente sí, muy posiblemente estos sismos que se están registrando en el estado de Michoacán tengan alguna relación con algún movimiento de fluidos, posiblemente magma. Existen ya estudios en el estado de Michoacán que muestran la localización y el tamaño de esta cámara magmática que formó varios de los volcanes, particularmente el volcán Paricutín y el volcán Tancítaro, que es un volcán muy cercano en esa zona, y bueno, posiblemente sí sean causados por este movimiento. La experta en estudio de volcanes del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Marta Gabriela Gómez Vasconcelos, explicó que la zona donde están ocurriendo los enjambres sísmicos es donde están 2 volcanes jóvenes. Sin embargo, esto no es garantía de que nacerá uno nuevo. Estos cuerpos de magma es muy probable que se queden estancados, que se queden atrapados en la corteza y que nunca lleguen a salir a la superficie, como nos los mostraba Luis Antonio en su presentación. Estos cuerpos de magma, si logran llegar a la superficie, entonces son los que generan una erupción. Pero por todas las discontinuidades que hay en la corteza, por toda la heterogeneidad, entonces es muy probable que estos cuerpos de magma se queden ahí atrapados y nunca lleguen a la superficie. México es un país altamente sísmico y volcánico. Dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico hay al menos 8,000 volcanes, la mayoría inactivos. De hecho, se estima que solo hay 15 activos en todo el país.
Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y en nombre de todos quienes integramos el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a nombre de quienes conformamos esta producción de SM Noticias, nos unimos a la pena por el sensible fallecimiento de don Pedro Carlos Mandujano Vázquez, director, coordinador de Protección Civil en el estado de Michoacán, un hombre dedicado precisamente al tema de una educación de protección civil en el estado, siempre en momentos complejos para la entidad, y pues decíamos a familiares y amigos una pronta resignación ante la pérdida de don Carlos Mandujano, siempre dispuesto para platicar con este espacio público y que desafortunadamente el día de ayer partiera de este mundo. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Muy buenas noches para todos. Comenzamos con la información cultural. Para rescatar la identidad de la tradicional danza de los viejitos de Jarácuaro, la Secretaría de Cultura de Michoacán da acompañamiento legal a los creadores. La información. Ante el conflicto suscitado por la presunta apropiación cultural indebida por parte de Marco Antonio Flores Sánchez de la tradicional danza de los viejitos de Jarácuaro, la Secretaría de Cultura de Michoacán brinda acompañamiento legal a los creadores. Así lo informó en conferencia de prensa la directora de vinculación, Andrea Silva Cadena. Como dependencia, estamos por la defensa de los derechos colectivos de una comunidad, que son también los derechos particulares de un artista creador, es decir, son ambas cosas. Estamos acompañando a la familia en defensa de una autoría que tiene nombre y apellido, que es de Tata Gervasio, y a su vez decimos como dependencia que esa autoría específica se corresponde a una tradición cultural muy añeja en toda la región. Por su parte, familiares de Tata Gervasio López Isidro, creador de la danza, piden respeto y reconocimiento a la obra. Que reconozca, ¿verdad?, que hizo pues mal al tomar una pieza que nos pertenece pues totalmente. Segundo, una disculpa pública de él hacia el Estado y hacia la familia. Y tercero, la verdad sobre lo que él comentó en algunos medios, como tanto en México como en Estados Unidos, que había ya llegado a un acuerdo con nosotros, que es totalmente pues falso. No hay ningún acuerdo, no hay nada, no hay totalmente nada. Por eso es que estamos haciendo esto, para que reconozca y se disculpe. Para dar seguimiento al caso, se dio a conocer que el próximo 14 de julio se llevará a cabo una audiencia de aveniencia en las oficinas del Instituto Nacional de Derecho de Autor en la Ciudad de México. Como parte del apoyo que brinda, la Secretaría produjo un mini documental sobre la historia y el contexto en torno a la danza y su creador, el finado Tata Gervasio López. La danza de los viejitos es una cultura que así llamamos nosotros los datos, por medio de ellos pueblo de Jarácuaro se dio a conocer. Para mí la danza de los viejitos me da un orgullo porque a través de la danza de los viejitos es reconocida esta comunidad por ellos nacionalmente e internacionalmente, ¿verdad? Con información de Mayra Hurtado, SM Noticias. Una de las danzas más representativas de nuestro estado. Hasta aquí la información cultural en esta primera parte. Vamos contigo, Erich. Gracias por los detalles, Héctor. Y con esta información nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán.